Hombre millonario se encuentra que en su Lamborghini rojo hay un vagabundo durmiendo. Lo echa de mala manera, pero luego se arrepiente. Mira lo que hizo el millonario dejando a todos con la boca abierta. La ciudad nunca dormía, pero Rodrigo Álvarez sí lo hacía. Cada noche, después de terminar su solitaria cena en el lujoso apartamento de la zona más exclusiva, se sumergía en un sueño profundo e intranquilo. Era como si su mente intentara escapar de la realidad que lo rodeaba. Una realidad que, a pesar de toda su opulencia, se sentía vacía y carente de verdadero significado. Rodrigo provenía de una familia acomodada, pero la muerte repentina de sus padres en un trágico accidente automovilístico cuando él tenía solo 20 años lo había dejado como único heredero de una fortuna sustancial. En lugar de ser una bendición, esa riqueza repentina se convirtió en una carga abrumadora que lo alejó de sus sueños y aspiraciones iniciales. En su juventud, Rodrigo soñaba con ser escritor, con contar historias que tocaran el corazón de las personas y dejaran una huella duradera. Pero la tentación del dinero fácil y la vida de lujos lo sedujo, y poco a poco fue perdiendo su pasión por la escritura. En su lugar, se sumergió en el mundo de las inversiones y los negocios, acumulando cada vez más riqueza sin un propósito real. Ahora, a los 45 años, Rodrigo se encontraba atrapado en una existencia superficial y vacía. Su enorme apartamento, con sus lujosos muebles y costosas obras de arte, no era más que una cáscara hueca que lo ahogaba en lugar de brindarle confort. Cada día era una repetición monótona del anterior, sin nada que lo motivara a levantarse de la cama por la mañana. Esta noche, como tantas otras, Rodrigo se despertó empapado en sudor, su mente atormentada por otro sueño inquietante. Miró el reloj digital en su mesita de noche. Eran las 3:27 de la mañana. Sabiendo que no podría conciliar el sueño de nuevo, se levantó y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Mientras esperaba que la cafetera llenara su taza con el aromático líquido, Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia las luces parpadeantes de la ciudad. Desde su ático en el piso más alto, tenía una vista panorámica impresionante, pero ya ni siquiera la apreciaba. Todo lo que veía era un recordatorio constante de lo solo que estaba en el mundo. Después de tomar un sorbo de su café, Rodrigo decidió salir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco de la madrugada lo ayudaría a aclarar su mente y a encontrar un poco de paz interior. Se puso una chaqueta ligera y salió del edificio, dirigiéndose hacia el parque cercano. Las calles estaban casi desiertas a esa hora, con solo algunos autos ocasionales y algunos transeúntes solitarios deambulando. Rodrigo caminó sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos. De repente, algo llamó su atención. Su automóvil deportivo de lujo, un Lamborghini Aventador de color rojo brillante, estaba estacionado en la acera. Rodrigo frunció el ceño. Estaba seguro de haber dejado su auto en el estacionamiento subterráneo del edificio. Mientras se acercaba, notó una figura humana acurrucada en el asiento trasero. Era un hombre desaliñado, con ropas sucias y gastadas, durmiendo profundamente en su costoso vehículo. La ira hervía dentro de Rodrigo. ¿Cómo se atrevía ese vagabundo a invadir su propiedad privada de esa manera? Sin pensarlo dos veces, golpeó con fuerza la ventana del auto, sobresaltando al hombre durmiente. «Oye tú, sal de mi auto ahora mismo», gritó Rodrigo, su rostro enrojecido por la furia. El hombre se despertó sobresaltado, mirando alrededor con ojos desorbitados y confundidos. Al ver a Rodrigo, su expresión cambió a una de miedo y sumisión. «Lo siento, señor, no quería causar problemas», balbuceó saliendo torpemente del auto. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche. Rodrigo lo interrumpió bruscamente. «No me importan tus excusas. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». El vagabundo asintió frenéticamente y se apresuró a alejarse, desapareciendo en las sombras de un callejón cercano. Rodrigo lo observó irse, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Una parte de él se sentía avergonzada por haber reaccionado de manera tan violenta, pero rápidamente desechó ese pensamiento. Ese hombre no tenía derecho a invadir su propiedad, sin importar cuáles fueran sus circunstancias. Sacudiendo la cabeza, Rodrigo regresó a su auto y se deslizó en el asiento del conductor. El interior de cuero italiano olía a sudor y suciedad, y Rodrigo arrugó la nariz con disgusto. Tendría que enviar el vehículo a una limpieza a fondo en la mañana. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Rodrigo no pudo evitar pensar en el vagabundo. ¿Cómo había terminado alguien en esa situación tan miserable?
Seguramente había una historia detrás de esas ropas andrajosas y esa mirada perdida en sus ojos. Por un breve momento, Rodrigo sintió una punzada de empatía, pero rápidamente la desechó. Él había trabajado duro para obtener todo lo que tenía, y no iba a sentir lástima por alguien que probablemente había arruinado su propia vida por malas decisiones. Al llegar a su edificio, Rodrigo entregó las llaves a uno de los porteros y se dirigió hacia el ascensor privado que lo llevaría directamente a su ático. Una vez dentro de su santuario de lujo, se quitó la chaqueta y se sirvió un vaso de whisky. Tomando un sorbo del líquido ambarino, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad una vez más. En algún lugar ahí afuera el vagabundo estaba deambulando por las calles, sin hogar ni esperanza. Y aquí estaba Rodrigo, rodeado de riquezas y comodidades, pero sintiéndose tan vacío y solo como ese hombre. Sacudiendo la cabeza, Rodrigo se alejó de la ventana y se dirigió hacia su dormitorio. Mañana sería otro día más en su monótona existencia, y necesitaba descansar. Pero mientras se metía en la cama, no pudo evitar que su mente divagara hacia ese encuentro extraño en la madrugada. Tal vez, en el fondo, una parte de él envidiaba la libertad del vagabundo, a pesar de su miseria. Porque Rodrigo se sentía atrapado en una jaula dorada, una prisión de su propia creación, de la cual no sabía cómo escapar. Los días siguientes transcurrieron de la manera habitual para Rodrigo. Se levantaba tarde, tomaba un desayuno frugal preparado por su ama de llaves, y luego se sumergía en el mundo de los negocios y las inversiones. A pesar de su inmensa riqueza, seguía trabajando incansablemente, negociando tratos y cerrando acuerdos, como si estuviera impulsado por una fuerza invisible. Pero algo había cambiado dentro de él desde su encuentro con el vagabundo aquella noche. Por más que intentaba sacarlo de su mente, la imagen del hombre acurrucado en su costoso automóvil seguía acosándolo, despertando emociones que Rodrigo había enterrado hace mucho tiempo. Un día, mientras revisaba algunos informes financieros en su estudio, Rodrigo se encontró divagando nuevamente. ¿Qué habría llevado a ese hombre a terminar viviendo en las calles? ¿Habría sido víctima de circunstancias desafortunadas o de malas decisiones? Y lo más importante, ¿existía una manera de ayudarlo a salir de esa situación miserable? Rodrigo sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. ¿Desde cuándo se había vuelto tan blando y sentimental? Él era un hombre de negocios, un tiburón en el mundo corporativo. No tenía tiempo para preocuparse por los vagabundos y mendigos de la ciudad, pero por más que intentaba concentrarse en el trabajo, su mente seguía divagando. Finalmente, frustrado consigo mismo, cerró la carpeta de informes y se puso de pie. Necesitaba aire fresco y una distracción. Salió de su apartamento y se dirigió hacia el parque cercano, el mismo donde había tenido su encuentro con el vagabundo. Mientras caminaba por los senderos bordeados de árboles, permitió que sus pensamientos vagaran libremente. ¿Qué estaba haciendo realmente con su vida? Tenía más dinero del que podría gastar en 100 vidas. Pero, ¿de qué le servía toda esa riqueza si se sentía tan vacío por dentro? Recordó los sueños de su juventud, cuando anhelaba convertirse en un aclamado escritor y dejar una huella duradera en el mundo. En ese momento, una realización lo golpeó con fuerza. Había permitido que el dinero y el poder lo consumieran, alejándolo de su verdadera pasión. En su obsesión por acumular riquezas, había perdido de vista lo que realmente importaba en la vida. Sintiéndose abrumado por una oleada de emociones, Rodrigo se sentó en una banca del parque y enterró su rostro entre sus manos. ¿Cómo había dejado que su vida se desviara tanto de su rumbo original? ¿Acaso era demasiado tarde para encontrar un propósito verdadero? Fue en ese momento cuando lo vio. En el otro extremo del parque, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra un árbol, se encontraba el mismo vagabundo que había invadido su automóvil aquella noche. Rodrigo contuvo el aliento, observándolo fijamente. El hombre parecía aún más desaliñado y derrotado que la última vez que lo había visto. Su ropa estaba hecha jirones y su rostro demacrado por la falta de comida y un techo sobre su cabeza. Pero había algo en su expresión, una chispa de determinación en sus ojos que cautivó a Rodrigo. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Rodrigo se encontró caminando hacia el vagabundo. Algo dentro de él lo impulsaba, una fuerza misteriosa que no podía explicar ni controlar. El hombre levantó la vista cuando Rodrigo se acercó, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerlo. Intentó levantarse rápidamente, probablemente temiendo otra confrontación.
pero Rodrigo levantó una mano en un gesto tranquilizador. «Espera, no te haré daño», dijo con voz suave. «Solo quiero hablar contigo». El vagabundo lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión de Rodrigo debió de tranquilizarlo, porque finalmente se relajó y volvió a sentarse en el suelo. Rodrigo se sentó a su lado, sintiéndose repentinamente incómodo y sin saber muy bien qué decir. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «¿Cuál es tu nombre?» El hombre lo miró con cautela antes de responder. «Miguel». «Miguel», repitió Rodrigo saboreando el nombre en su lengua. «Dime, Miguel, ¿cómo terminaste viviendo en las calles?» Miguel vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto compartir con este extraño. Finalmente, después de un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Tuve mala suerte, supongo. Perdí mi trabajo hace un par de años y no pude encontrar otro. Mi esposa me abandonó llevándose a mis hijos con ella. Sin ingresos, no pude seguir pagando el alquiler y me quedé sin hogar». Rodrigo escuchó atentamente, sintiendo una punzada de empatía por primera vez en mucho tiempo. Podía imaginar lo devastador que debía haber sido perderlo todo de esa manera. «¿Y qué has estado haciendo desde entonces?», preguntó suavemente. Miguel se encogió de hombros. «Sobreviviendo como puedo, durmiendo en parques, callejones, a veces en refugios si hay espacio disponible. Consigo comida de contenedores de basura o de gente generosa que me da algo de cambio». Rodrigo sintió una oleada de vergüenza al recordar la forma en que había tratado a este hombre unos días atrás. Aquí estaba él, nadando en una fortuna incomprensible, mientras Miguel luchaba día a día por satisfacer sus necesidades más básicas. «¿No tienes familiares o amigos que puedan ayudarte?», preguntó Rodrigo con genuina curiosidad. Miguel negó con la cabeza. «Mis padres murieron hace años, y no tengo hermanos. En cuanto a amigos, bueno, digamos que es difícil mantener amistades cuando no tienes un lugar al que llamar hogar». Un silencio cargado se extendió entre ellos, y Rodrigo se encontró reflexionando sobre su propia situación. A pesar de toda su riqueza, él tampoco tenía verdaderos amigos o familia cercana. Su vida estaba tan vacía como la de Miguel, solo que en un sentido diferente. De repente, una idea loca comenzó a formarse en su mente. Una idea tan audaz y descabellada que ni siquiera estaba seguro de poder llevarla a cabo, pero cuanto más la consideraba, más sentido cobraba. «Miguel», dijo finalmente mirando al hombre directamente a los ojos, «¿qué dirías si te ofrezco un trato?». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Qué tipo de trato?». Rodrigo tomó una respiración profunda antes de continuar. «Te daré un apartamento. Uno de mis apartamentos de inversión, completamente amueblado y pagado por un año. También te daré un automóvil para que puedas moverte con libertad. A cambio, todo lo que te pido es que intentes reconstruir tu vida. Consigue un trabajo, ponte de pie nuevamente. Demuéstrame que aún hay esperanza para ti». Los ojos de Miguel se abrieron con incredulidad. «¿Está hablando en serio? ¿Por qué haría algo así por mí?». Rodrigo se encogió de hombros. «Tal vez porque al verte me vi a mí mismo. A pesar de toda mi riqueza, estoy tan perdido y vacío como tú. Tal vez al ayudarte a encontrar tu camino pueda encontrar el mío también». Miguel negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «No sé qué decir. Es demasiado generoso». «Di que aceptas», insistió Rodrigo. «Es una oportunidad para empezar de nuevo, para recuperar tu vida. ¿No es eso lo que quieres?». Miguel lo consideró por un largo momento, con una mirada de profunda reflexión en su rostro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Acepto su oferta. Haré todo lo posible para no decepcionarlo». Rodrigo sonrió, sintiendo una ola de alivio y emoción que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo, como si hubiera encontrado un propósito real. Se puso de pie y extendió su mano hacia Miguel. «Entonces está decidido. Ven conmigo, te llevaré a tu nuevo hogar». Miguel tomó su mano y se levantó del suelo con una mirada de asombro y gratitud en su rostro. Y mientras caminaban juntos fuera del parque, Rodrigo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Rodrigo. Después de su encuentro con Miguel en el parque, se sumergió de lleno en el proceso de ayudar al hombre a reconstruir su vida. Primero, lo llevó a uno de sus apartamentos de inversión en un barrio decente. Era un lugar modesto pero acogedor, con 2 habitaciones, una pequeña cocina y una sala de estar.
Rodrigo se aseguró de que estuviera completamente amueblado y equipado con todo lo necesario para que Miguel se sintiera cómodo. Luego le entregó las llaves de un automóvil usado pero confiable, para que pudiera transportarse con facilidad. Miguel lo miró con ojos desorbitados, incapaz de creer que todo esto estuviera sucediendo realmente. «No sé cómo agradecerle por todo esto», balbuceó con lágrimas de gratitud en los ojos. Rodrigo sacudió la cabeza. «No tienes que agradecerme. Solo prométeme que aprovecharás esta oportunidad al máximo. Trabaja duro, reconstruye tu vida y encuentra tu camino de vuelta». Miguel asintió con fervor. «Lo haré, se lo prometo. No lo decepcionaré». Y así comenzó una nueva etapa para ambos hombres. Miguel se sumergió en la búsqueda de empleo, yendo a entrevistas y enviando currículums a diestra y siniestra. Rodrigo lo apoyó en todo lo que pudo, ofreciéndole consejos y aliento cuando parecía desanimado. Finalmente, después de varias semanas de persistencia, Miguel consiguió un trabajo como conserje en un edificio de oficinas. No era un trabajo glamoroso, pero era un comienzo, y Miguel lo abrazó con entusiasmo. Rodrigo se sintió profundamente conmovido al ver la determinación de Miguel. Incluso cuando las cosas parecían desalentadoras, el hombre nunca se rindió. Su fuerza de voluntad y su deseo de salir adelante eran una inspiración. A medida que pasaban los meses, Rodrigo se encontró cada vez más cautivado por la historia de Miguel. Pasaban horas conversando, con Miguel contándole sobre su vida antes de caer en la indigencia, y Rodrigo compartiendo detalles sobre su propia existencia privilegiada pero vacía. Fue durante una de esas conversaciones cuando Rodrigo finalmente se abrió sobre sus sueños de juventud de convertirse en escritor. Miguel lo escuchó con atención, asintiendo con comprensión. «Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños», dijo con seriedad. «Mira lo que hice con la oportunidad que me diste. Si puedo reconstruir mi vida, ¿por qué no podrías tú perseguir tu pasión por la escritura?» Las palabras de Miguel resonaron profundamente en Rodrigo. Tenía razón, por supuesto. ¿Qué lo estaba deteniendo aparte de sus propios miedos y excusas? Con una renovada determinación, Rodrigo comenzó a escribir. Al principio fueron solo algunas notas y bosquejos, pero poco a poco se convirtieron en historias completas. Se sumergió en el proceso creativo con una pasión que no había sentido en años, disfrutando cada momento. A medida que el tiempo pasaba, Rodrigo y Miguel se volvieron amigos cercanos, unidos por un vínculo inesperado. Donde antes solo había vacío, ahora había camaradería y apoyo mutuo. Un día, mientras compartían una cena en el apartamento de Miguel, Rodrigo tuvo una idea repentina. Miró a su amigo con ojos brillantes y dijo: «He estado pensando en algo. Quiero hacer algo más, algo grande para ayudar a otras personas como tú». Miguel frunció el ceño, intrigado. «¿Qué tienes en mente?». Rodrigo tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Quiero crear una fundación, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas. Podríamos proporcionar refugio, capacitación laboral, asesoramiento, todo lo necesario para que puedan volver a ponerse de pie». Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. «Eso es increíble, Rodrigo. Sería un legado duradero, algo que realmente podría marcar una diferencia en la vida de muchas personas». Rodrigo asintió con fervor. «Exactamente. He dedicado demasiado tiempo a acumular riquezas para mí mismo. Es hora de que use esa fortuna para hacer algo significativo, para dejar un impacto positivo en el mundo». A partir de ese momento, Rodrigo se sumergió en la planificación y el establecimiento de su fundación. Contrató a un equipo de profesionales expertos en trabajo social y desarrollo comunitario, y juntos diseñaron un programa integral para ayudar a las personas sin hogar. La Fundación Álvarez abrió sus puertas un año después, en un gran edificio renovado en el centro de la ciudad. Contaba con dormitorios temporales, una cocina comunitaria, aulas para capacitación laboral y asesoramiento profesional. Rodrigo invirtió una gran parte de su fortuna en el proyecto, determinado a asegurarse de que tuviera todos los recursos necesarios para tener un impacto duradero. Y a medida que comenzaron a llegar los primeros residentes, sintió una sensación de propósito y satisfacción que nunca antes había experimentado. Miguel fue uno de los primeros en unirse al equipo de la fundación, trabajando como consejero y mentor para los residentes. Su propia experiencia como persona sin hogar lo convirtió en un activo invaluable, y su calidez y compasión inspiraron a muchos a seguir adelante. A medida que pasaban los años,
La Fundación Álvarez se convirtió en un faro de esperanza para cientos de personas sin hogar en la ciudad. Rodrigo y Miguel trabajaron incansablemente, dedicando su tiempo y energía a asegurarse de que cada residente tuviera la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y mientras observaba a las personas graduarse del programa, encontrar empleos y hogares estables, Rodrigo se dio cuenta de que finalmente había encontrado su verdadero legado. No era su riqueza material lo que importaba, sino el impacto duradero que estaba teniendo en la vida de los demás. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la fundación, se encontró con un grupo de residentes nuevos que acababan de llegar. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y temor, recordándole su propio encuentro con Miguel años atrás. Rodrigo sonrió y se acercó a ellos. «Bienvenidos», dijo con calidez. «Estoy seguro de que tienen muchas preguntas e inquietudes, pero quiero que sepan que están en un lugar seguro. Aquí los ayudaremos a encontrar su camino, a reconstruir sus vidas y a redescubrir su propósito». Uno de los residentes, un hombre de mediana edad con una barba descuidada, lo miró con escepticismo. «¿Y por qué haría todo esto? ¿Qué gana usted con ayudarnos?». Rodrigo sonrió suavemente. «Gano la satisfacción de saber que estoy haciendo algo significativo con mi vida, de dejar un legado que trasciende el dinero y las posesiones materiales, y tal vez, en el proceso, pueda inspirar a otros a hacer lo mismo». Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Miguel, quien observaba la escena desde el otro lado del pasillo. Su amigo le dedicó una sonrisa cálida y un asentimiento de aprobación, y Rodrigo supo que estaba en el camino correcto. Porque al final, lo que realmente importaba no era cuánto dinero tenía en el banco, sino el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Y con la Fundación Álvarez, Rodrigo había encontrado su verdadero propósito y su legado duradero.